Ahí escuchaban ustedes las declaraciones que nos ha entregado Pablo Armero. Integro a esta hora en Barranquilla, Colombia, Andrea Guerrero. Ella es la directora de deportes de Noticias RCN, el canal RCN, reconocida periodista deportiva y presentadora de RCN. Andrea, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación y por esta gran ventana que tenemos la posibilidad de hablar de un tema tan importante para la mujer y en este caso para el periodismo deportivo. Estábamos hablando con la mamá de Pablo Armero y bueno, entendemos la posición, digamos, de ella. Se molestó bastante con esta entrevista, también se molestó con esas críticas que ha habido en redes. Unas críticas que nacieron precisamente de un pronunciamiento que usted, en su condición de periodista, pero también en su condición de mujer, hizo hace pocas horas frente a la convocatoria de Pablo Armero a la Selección Colombia. ¿Por qué le molestó tanto a usted que el técnico Pekerman haya tomado esta decisión? Jefferson, la verdad es que en Colombia a través de los años hemos tratado de sensibilizarnos a través de casos muy difíciles que involucran la violencia de género, porque no solamente es la violencia hacia la mujer. La verdad es que me pareció que era el momento de sentar una voz. ¿Por qué? Porque ese 20% que ha aumentado en este año la violencia intrafamiliar, la parte más importante es porque la gente tiene miedo a hablar, la gente calla por miedo, por temor y por eso no habla. Y creo que desde siendo periodista y siendo mujer y siendo mamá, siendo hija, siendo hermana y siendo esposa, tengo una responsabilidad y es que lo que pueda hacer yo para poder construir un mundo más íntegro, lo voy a hacer. Y en este caso no es que esté de papista ni mucho menos, pero si ya estoy trabajando alrededor del periodismo deportivo, creo que debo sentar la protesta porque es que no podemos seguir viviendo en un país que no pasa nada, que no hay límites, no negocio mis límites, no negocio los valores. Y por eso fue una de las declaraciones más impopulares, pero de las que no me arrepiento, porque va de la mano de algo que hemos tratado de construir y de sensibilizar, y es no callar ante la violencia. Si Pablo Armero está convocado a la selección, que no lo comparto, por lo menos está en deuda para darnos una disculpa a las mujeres y al país. Andrea, pues él dice que eso hace parte de su vida privada y lo que interesa en este momento para él es jugar al fútbol. ¿Usted qué opina de estas declaraciones? Yo creo que las personas que tenemos una vida pública tenemos más deberes y menos derechos. Y en el momento que Pablo Armero deja de ser Pablo Armero, el padre de familia o el esposo o quien tuvo un incidente de esa manera, y se pone la camiseta de la selección nacional, tiene que ser un hombre íntegro. Y la integridad empieza también por lo que se vive en la casa. Yo sí creo que tiene una responsabilidad enorme, que es darle el ejemplo a los niños, darle el ejemplo a las nuevas generaciones. Y en un momento tan importante del país, como supuestamente le estamos apostando al perdón y a la reparación, pues el perdón sí es necesario para poder seguir. Andrea, usted hace unos minutos me decía que ha sido una posición bastante impopular. Uno se pregunta cómo puede ser impopular defender que hayan actos claros de condena frente a la violencia de género. ¿Cómo se ha sentido usted tratada por la opinión en general, específicamente a través de las redes sociales, luego de que usted tomó esa posición de decir lo que muchos pensaban y quizás nadie lo decía en voz alta? Usted lo dijo públicamente. ¿Cómo ha sido esa reacción en la opinión pública? No me he sentido tratada, Jefferson, me he sentido maltratada. He recibido amenazas de todo tipo, incluso con mi vida y mi familia a través de las redes sociales. Tengo temor de ir al estadio, tengo temor de la reacción de la gente y tengo temor porque yo no entiendo la doble moral. Yo no entiendo en qué país estamos viviendo, porque en el último año hemos padecido a Juliana, a Natalia Ponce, con quien tuve la posibilidad de hablar hoy, incluso la víctima de San Clemente, tanta gente que se ha atrevido a llevar una bandera después de sensibilizarnos en este país, y yo no puedo creer que no pase nada, porque Pablo Armero claramente ha sido la alegría de la selección y hace unas coreografías fantásticas y es un gran jugador, pero un jugador no solamente es en el campo, y yo no voy a negociar talento por los principios, y esa es mi voz. Yo me he sentido muy maltratada y tengo miedo hoy. Tengo miedo de haber hablado, pero siento un respaldo y una fortaleza enorme. Ayer que tuve la posibilidad de hablarlo, de hacer mi posición a través de RCN, la radio y de Win Sports,
Le dije a mis compañeros y les dije, no he sentido solidaridad de parte de ustedes. Me siento en un país machista. No he sentido que ninguno haya levantado la voz a decir, tiene razón. No he sentido que nadie le dé importancia como si nada pasara. Y de hecho hoy lo viví en la conferencia de prensa con José Néstor Pekerman, quien dijo que no estaba enterado de lo que había sucedido. ¿Acaso el maltrato no hace parte de la integridad de alguien? Pero el punto es que aquí estoy, es la posición y la voy a defender. Hoy soy yo más mala por haber hablado que Pablo Armero por el episodio que vivió. Pues Andrea, vamos a mostrarle a nuestros televidentes precisamente esas declaraciones a las cuales usted hace referencia. El director técnico de la Selección Colombia, José Pekerman, también reaccionó, como usted lo ha dicho, ante la polémica que ha generado su decisión de convocar al jugador Pablo Armero. Yo quiero que ustedes, nuestros televidentes, escuchen las declaraciones que entregó quien tomó esta decisión, el director técnico de la Selección Colombiana, Pekerman. Y respecto a su problema particular, nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios. Entonces, no teniendo ninguna formación concreta, en esta estadía que yo estuve en Brasil, él está con su familia, me contó que está muy bien, que está conviviendo. Bueno, me pareció que eso lo ponía otra vez dentro de la normalidad y dentro de las posibilidades de ser nuevamente convocado. Andrea, ¿usted cree que en este momento a los colombianos les importa más que la Selección Colombia gane su partido, el papel que juega Pablo Armero en esa estrategia deportiva, quizás en ese esquema deportivo que planteó el profesor Pekerman? ¿Les interesa más eso que el significado que tiene que una persona que agredió a una mujer sea prácticamente integrante de una Selección Colombia donde están muchos referentes de la juventud en este momento? Absolutamente, Jefferson. Yo debo decirle que sentí el respaldo después de ese grito de auxilio que le pedí a mi gremio de periodistas de parte de Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía, que son dos periodistas muy importantes de este país, donde me sentí respaldada y eso me ha dado fortaleza. Pero claramente la gente solo está pendiente de lo que pasa con el tema deportivo y lo entiendo. Tocar fibras de la Selección Colombia es como tocar lo más profundo que tiene un hincha, porque es el tesoro más grande y el que nos ha dado más alegrías en los últimos años. Por eso es un tema tan delicado, pero asimismo es más difícil hablar de deporte que de política. Hay otro punto, Andrea, y es el que tiene que ver con los antecedentes que han existido aquí en Colombia. La llegada del profesor Pekerman se da precisamente luego de que el anterior técnico de la Selección Colombia, el Bolillo Gómez, agrediera también a una mujer. Y en ese entonces eso le costó su salida de la Selección Colombia. ¿Por qué cree usted que se ha manejado con dos raseros diferentes una situación que en el fondo es la misma, que es la violencia de género, la agresión contra una mujer? Claramente, Hernán Darío Gómez era un técnico que dividía desde el inicio por sus principios futbolísticos. En ese momento no fue un tema personal, fue un tema de país, fue un tema donde la gente se apersonó y él sintió la presión de renunciar y de irse, y la federación de no respaldarlo. No sé con qué rasero se mide, dependiendo de quién sea el protagonista. Yo le digo una cosa, Jefferson, una de las cosas que más he padecido hoy del matoneo en redes sociales, de amenazas y demás, es que la gente reclama mi posición frente al momento de Hernán Darío Gómez. Y yo solamente debo decir que si yo hoy, 6 años después, tuviera la posibilidad de hablar y tuviera la madurez que se va adquiriendo y cómo cambian y cómo se sensibiliza uno ante el maltrato, porque hoy en Colombia somos más conscientes, sería igual de radical como lo estoy siendo hoy. Defendería los principios, porque eso hace parte que uno madure las posturas. Evidentemente en estos últimos años, Andrea, han sucedido muchas cosas que uno creería que deberían sensibilizar muchísimo más a la sociedad. El caso, por ejemplo, de Juliana Zamboní, una niña de tan solo 6 años de edad que fue violada y asesinada, en los diferentes casos de violencia de género que todos los días encontramos en los principales titulares de los medios de comunicación.
Por eso me llama mucho la atención también, Andrea, que usted me diga que ha habido, digamos, muchas críticas hacia esa posición. Yo, por ejemplo, he leído algunas y por eso también me tomé el trabajo de invitar en Ciudad de México a Catalina Ruiz Navarro, que ella es directora de Estereotipas, colectivo de feminismo pop latinoamericano y columnista del diario El Espectador. Catalina ha sido también muy crítica de esta decisión, o mejor del significado que tiene que haya sido convocado a la Selección Colombia una persona que agredió a una mujer hace un año, en este caso a su esposa. Catalina Ruiz Navarro, bienvenida al programa La Noche. ¿Y qué opina usted de esto que nos está diciendo Andrea, este matoneo que prácticamente está sufriendo en las redes sociales por sentar una posición que reivindica la posición de la mujer en este momento? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ante todo un saludo a Andrea Guerrero. Me parece que es una periodista muy valiente porque ella se está moviendo en el periodismo deportivo, suele ser un mundo de hombres y no puedo imaginarme lo que es estar ella sola defendiendo esto que es tan importante en todos los espacios. Y bueno, mira, es que ojalá estuviéramos hablando solamente de Pablo Armero. El fútbol en Colombia tiene una epidemia de golpeadores de mujeres. En los últimos años podemos contar a Jainer Mosquera, Carlos El Peto Rodríguez del Junior, a Luis Yáñez, a Jairo El Tigre Castillo, a José Adolfo El Trencito Valencia, a José Bolaño, a 3 jugadores del Once Caldas que violaron a una niña de 18 años, entre los que están John Pajoy, Carlos Rivas, Jefferson Cuero y otro que no sabemos quién es, está el famoso Bolillo Gómez, que es nuestro caso emblemático, a quien además le estaban dando las gracias por haberle pegado a una mujer, por haber facilitado esto su salida para que llegara a Peckerman. Pues yo creo que en Colombia tenemos que tomarnos en serio qué es lo que está pasando el fútbol en Colombia, porque los jugadores de fútbol en nuestro país están pegando a sus esposas y a sus parejas en la casa sin que esto tenga ninguna repercusión en su vida profesional. Y hay algo que tenemos que tener claro, esto no hace parte de la vida privada. Golpear a la pareja en Colombia es un delito, los delitos son cosas públicas, la violencia siempre es pública. Una cosa es una diferencia de pareja, pero coger a una mujer del pelo y arrancarle las extensiones porque no quiere tener sexo contigo, como es el caso de Pablo Armero, no es una discusión de pareja y no es algo que pertenece a lo privado. Catalina, ¿qué impacto cree usted que tiene en la sociedad que una persona que ha hecho o ha cometido estos actos, ha ejecutado una agresión contra una mujer, pertenezca a la Selección Colombia, a un ámbito deportivo donde la mayoría de los que están allí quieren ser emulados quizás por muchos niños que quieren parecerse a ellos? La Selección Colombia es importante porque es uno de nuestros símbolos de nación. Cuando la gente le dice Colombia, se pone la camiseta y puede ser que esta sea una empresa privada y no le vamos a pedir a la Selección Colombia que sea el foro moral del país, pero sin duda es un símbolo de Colombia, uno de los pocos símbolos que de verdad aglutina a los colombianos y que de verdad nos da un sentido de orgullo y de pertenencia de nación. Cuando nos ponemos esa camiseta, lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con que algunos hombres golpeen a sus mujeres. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que le estamos enseñando a los niños, que para ellos estos jugadores son épicos, son héroes, porque la única posibilidad de épica que tenemos en un país como en Colombia es el deporte. Son estas personas que contra viento y marea y contra las adversidades de un Estado que no les da condiciones para florecer en el deporte precisamente, han logrado destacarse con su disciplina y con su tesón. Y por eso también se convierten en modelos. Entonces no podemos esperar que Pablo Armero, primero, no nos puede decir que esto es parte de su vida privada porque no lo es. Y segundo, claro que hay mucha gente que está viendo a los jugadores de la Selección Colombia como modelos a seguir. Y si queremos construir un mejor país, pues tenemos que darles mejores modelos a las nuevas generaciones. Catalina, vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con que Pablo Armero, el jugador de la Selección Colombia, que agredió hace un año a su mujer, usted cree que él debe vestir el uniforme de la Selección Colombia, debe hacer parte del tricolor, debió Néstor Peckerman convocarlo a la Selección Colombia? Leamos algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a través de las cuentas de Twitter. Camilo Pérez dice lo siguiente: debió renunciar al seleccionado, todos merecemos segunda oportunidad luego de pedir perdón y pedirla. Andrés Aragón dice lo siguiente: si en su momento el Bolillo dio un paso al costado, Armero debió haber hecho lo mismo.
Juan Francisco dice lo siguiente: no, ya cumplió su ciclo en la selección y no debió ser llamado. Además, es indisciplinado. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.